pero tal vez nos podríamos preguntar qué es indexado. Pues significa que ha sido, es decir, que tal artículo, tal estudio ha sido incluido en una base de datos. Y ahora vamos con el ejemplo práctico, que es en realidad lo que nos va a ayudar a reforzar lo que acabamos de aprender. Entonces nos dirigimos hacia Web of Science. Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre los indicadores bibliométricos de artículos científicos. Y para esto tenemos que responder a la pregunta, ¿qué son los indicadores bibliométricos y para qué sirven? Son medidas cuantitativas para evaluar y analizar la producción científica y académica de autores, de revistas o instituciones que realizan publicaciones periódicas. Estos indicadores se van a basar en el análisis de las publicaciones científicas, es decir, en sí de los artículos científicos y su impacto en la comunidad académica. Aquí se van a analizar la cantidad, por ejemplo, de citas de un artículo científico o la cantidad también de citas de revistas científicos y muchas otras métricas más que son importantes antes de nosotros escoger un artículo científico o una publicación como parte de nuestro marco teórico o que querramos citar o tomar como referencia a tal artículo. Es decir, primero va a ser importante, relevante, poder identificar los indicadores bibliométricos que posee. Y aquí vamos a ver a los indicadores bibliométricos más comunes, como el factor de impacto, el índice H, el índice G, el Simago Journal Rank, el SNIP, el CIT Score, entre muchos otros más, pero estos son los más comunes. Ahora vamos con el primer indicador bibliométrico, que vendría a ser el de factor de impacto. Este es un indicador bibliométrico que se utiliza para evaluar la importancia en sí relativa de una revista científica, en función de cuántas veces se citan sus artículos en un periodo determinado. Usualmente el factor de impacto suele salir cada 2 años o también puede ser de hace 5 años, es decir, donde van evaluando durante ese tiempo todas las veces que se han citado tales artículos de tal revista científica. Ahora, esto en sí suele indicar que los artículos publicados en esa revista son citados con frecuencia en la literatura científica, es decir, por muchos académicos que vendríamos a ser nosotros quienes empezamos a redactar nuestro artículo científico o hacemos algún estudio y empezamos a redactar el informe y vamos a utilizar como fuentes o como referencias a estos artículos científicos. Recordar también de que el factor de impacto se utiliza comúnmente en la evaluación de revistas en sí científicas, estas revistas, las cuales están publicadas en diferentes bases de datos, dando a conocer que un factor de impacto alto suele indicar que los artículos publicados en tal revista son citados con frecuencia en la literatura en sí científica, es decir, por diversos autores, lo que puede sugerir que la revista publica investigaciones relevantes y de alta calidad. Ahora hay que tener en cuenta también que este factor de impacto, al ser un indicador bibliométrico, no debe ser el único que nosotros debemos evaluar antes de elegir un artículo científico o una revista científica, sino que también hay que considerar muchos otros indicadores bibliométricos que a continuación vamos a ir conociendo. Y ahora, antes de continuar, ¿dónde vamos a encontrar estos artículos y revistas científicas indexadas? Ya que hay que considerar de que los indicadores bibliométricos solo los vamos a encontrar en artículos, revistas que están dentro generalmente de una base de datos, es decir, que están indexados. Pero tal vez nos podríamos preguntar qué es indexado. Pues significa que ha sido, es decir, que tal artículo, tal estudio ha sido incluido en una base de datos o un índice académico reconocido y accesible, los cuales van a permitir verificar los factores de impacto. Es decir, nosotros nos vamos a tener que apoyar de las bases de datos. A ver, digamos, por ejemplo, yo quiero encontrar un artículo científico relevante y de alta calidad científica, pues ¿a dónde me dirijo para poder encontrarlo? Primero me voy a las bases de datos más conocidas, como por ejemplo tenemos a ProQuest, tenemos a Scopus, a Web of Science, que es lo que hoy día vamos a dar más realce a estas dos últimas bases de datos. También tenemos a la Oxford Journals, a Scival y a muchos otros más. Entonces, ahora vamos a lo siguiente. Bases de datos que alberga factores de impacto. ¿Cuáles son? Vendría a ser primero Web of Science.
Y ahora, antes de continuar con el ejemplo práctico, te voy a comentar de que JP Consultoría cuenta con el servicio de redacción y asesoría de tesis. Si necesitas apoyo en algún apartado de la tesis o también en algún apartado de artículo científico o de todo completo, puedes contar con nosotros. Aquí abajo en la descripción te indico cómo puedes contactarte directamente. Y ahora vamos con el ejemplo práctico, que es en realidad lo que nos va a ayudar a reforzar lo que acabamos de aprender. Entonces nos dirigimos hacia Web of Science y vamos a colocar, por ejemplo, ansiedad social. Lo vamos a colocar en inglés porque más que todo aquí, tanto en Web of Science como en Scopus, hay más publicaciones de artículos o de documentos en inglés. Entonces va a ser mejor que lo coloquemos así en inglés. Entonces ya le he dado en buscar. Acá vamos a darle clic en un filtro rápido como acceso abierto, que es lo que nos va a interesar en realidad. Y el factor de impacto, acá nosotros lo vamos a ir detectando. Aquí ya está, bueno, ha estado hace un momento preestablecido como por relevancia, pero como nos interesa el factor de impacto, nosotros acá buscamos y vamos a colocar las citas del mayor número primero. Es decir, vamos a observar primero todos los documentos que han sido citados con mayor vez. Y acá vamos a ver uno, por ejemplo, que tenemos. Como también acá yo le di clic a otro y acá vemos las citas. Donde especificamos, podemos crear alertas también para que nos aparezcan las veces que se van citando y también más publicaciones similares. Y acá ya podemos observar el documento. Pero en este caso lo que nos interesa son los factores de impacto que acá estamos viéndolo. Entonces aquí nosotros ya podemos ir escogiendo los artículos que, bueno, tienen este alto factor de impacto. Ahora, conozcamos a más indicadores bibliométricos o métricas bibliométricas, como vendría a ser CITESCORE. Esta es utilizada para evaluar la importancia y el impacto de las revistas científicas seriadas, es decir, que se van publicando periódicamente, ¿no? Con diferentes series. Esta es desarrollada por Scopus, que es otra base de datos, y se utiliza para calcular pues, el rendimiento de las revistas científicas en función de las citas que reciben, es decir, es también similar al factor de impacto. Y ahora también observamos a Simago Journal Rank, que es una métrica desarrollada por el grupo de investigación de Simago Lab y se basa en el análisis de citas de las revistas indexadas, seriadas, en este caso nos dice, y recordemos, revista indexada es que está esta revista incluida en una base de datos de alta relevancia y calidad científica. Y seriadas, que quiere decir que son revistas que periódicamente pues, se van publicando, ¿no? Como ahí nos dice en la base de datos de, en este caso, de Scopus. Ahora vamos por el siguiente indicador bibliométrico, que es la fuente de impacto normalizado por documento. Esta se desarrolló como una alternativa al factor de impacto y se utiliza para calcular el rendimiento de las revistas científicas en función de las citas que reciben. Y ahora también tenemos al índice H, donde podemos encontrar también este indicador bibliométrico en Web of Science o Scopus. Esta se utiliza para evaluar pues, la productividad y el impacto de la investigación o de un artículo de un autor. Le da más realce al autor, de cuántas veces ha sido citado este autor. Por ejemplo, si un investigador, un autor, tiene un índice H de 10, significa que ha publicado al menos 10 artículos que han sido citados al menos 10 veces cada uno. Y para comprenderlo mucho mejor, porque sé que los ejemplos prácticos son muy importantes y pues nos ayuda a reforzar contenidos, al finalizar de esta explicación también vamos a observar un ejemplo práctico. Y ahora vamos con el índice G. Este se utiliza para evaluar la productividad y el impacto de la investigación de un autor o un investigador y pues se basa en el número de citas que recibe sus publicaciones. Tanto el índice H como el índice G se asemejan en este sentido, es decir, sacan, se podría decir, los indicadores bibliométricos de tales autores y ya no de la revista científica como lo vimos en los anteriores indicadores bibliométricos. Esta se utiliza para evaluar la productividad y el impacto de la investigación de un autor, como nos dice, y se basa en el número de citas que recibe sus publicaciones. El cálculo del índice G, porque recordar que todo indicador bibliométrico ya tiene preestablecido su fórmula matemática, que ya automáticamente pues estas bases de datos nos la van proporcionando a nosotros para hacerlo pues un poco más fácil para nosotros. El cálculo del índice G entonces se realiza de la siguiente manera. Primero se ordenan las publicaciones del investigador
por el número de citas de mayor a menor, ¿no? Cuántas veces han sido citadas sus publicaciones, sus estudios, sus artículos. Segundo, se calcula el número de publicaciones que han recibido al menos tales citas cada una. Y acá vamos a verlo con un ejemplo. Si un investigador tiene, por ejemplo, 10 publicaciones que han sido citadas al menos 10 veces cada una, su índice G sería igual a 10. Ahora, puede que nos confundamos un poco en cuál es la diferencia en sí entre el índice G y el índice H. En resumen, la principal diferencia entre el índice H y el índice G es en realidad en que es la forma en sí en cómo manejan ellos las citas. También la fórmula en cuanto a cómo sacan su indicador es diferente. El índice H se enfoca en el número de las publicaciones de un autor y su relación con el número de citas, sin dar preferencia a las publicaciones más citadas, ¿no? Por ejemplo, de la publicación A no sabríamos en sí si ha sido más citada, por ejemplo, de la publicación B que realizó tal autor, ¿no? En cambio, el índice H da más peso a las publicaciones altamente citadas y puede ser más alto incluso que el índice H en algunos casos. Muy bien, y ahora sí vamos con el ejemplo práctico en Scopus para encontrar a estos indicadores bibliométricos. No me olvido porque sé que estos ejemplos prácticos ayudan muchísimo a reforzar estos contenidos que vamos aprendiendo. Entonces, vamos a colocar esta variable de acá, ansiedad generalizada. Recordar que lo tenemos que colocar en inglés porque básicamente en Web of Science o Scopus o en muchas otras bases también de datos reconocidas, generalmente vamos a encontrar artículos, documentos en inglés. Por lo tanto, acá tenemos que buscar nuestras variables de interés o las variables, claro, en sí de nuestro interés en inglés. Entonces acá le vamos a dar clic en buscar y acá nos van a aparecer diferentes documentos, artículos respecto a la variable que nosotros hemos colocado como nuestro interés. Acá, por supuesto, también nosotros lo podemos especificar, ¿no? La búsqueda. Acá yo lo he puesto como nombre de artículo para que me aparezcan diversos artículos, el nombre del artículo que lleve la variable que a mí me interesa. Acá vamos a darle clic, importante en segmentar esta búsqueda con acceso totalmente abierto, que pues ello nos ayuda evidentemente a tener el acceso libre, valga la redundancia, para entrar a estos artículos científicos, para ingresar a ellos de manera gratuita. Entonces aquí continuamos y acá vamos a ver que ya nos indicó a diferentes documentos. Acá también vamos a segmentarlo como en sí factor de impacto a las citas pues más realizadas. Entonces, a ver, por ejemplo, nos vamos con este de acá. Y acá vamos a ver uno de los indicadores bibliométricos que ya hemos visto también anteriormente. Nos dirigimos hacia acá y acá observemos cuál es un indicador que ya se nos hace familiar o conocido. Vendría a ser este, el antepenúltimo, Saibal. Entonces nos vamos hacia aquí y acá vamos a ver, acá nos aparece la métrica. Acá podemos traducirlo y acá ¿qué observamos? ¿Qué nos dice? La prominencia es un indicador que muestra el impulso. Bueno, acá indica en sí el percentil. Es un indicador que muestra el impulso actual de un tema. Se calcula ponderando 3 métricas para artículos agrupados en un tema. Es decir, incluye el recuento de citas, las vistas en Scopus que se ha hecho de tal o tal documento y también en CiteScore, que este también viene a ser otro indicador. ¿Ok? Entonces ahí vamos observando. Y acá que vemos las métricas, que en este caso ya sí vendrían a ser métricas propias de Scopus. Y acá vemos las citas en Scopus, vemos la cantidad, el percentil, las vistas, el recuento de vistas y diferentes otras métricas que pues nos pueden servir muchísimo. A ver, y ahora nos vamos a ir acá, a ver, a fuentes, vamos a dejarlo acá como subject area. Vamos acá a colocar, por ejemplo, y vamos a colocar acá, por ejemplo, sobre historia, digamos. Le damos clic en aplicar y nos va a mostrar diferentes resultados.
Y acá incluso ya vamos viendo las diferentes métricas, vamos viendo ya algunas siglas que se nos hacen ya familiares, que son algunos indicadores bibliométricos. Acá observamos también a otro indicador bibliométrico, el CITESCORE. Vamos viendo, bajando, bajando, a diferentes, pues vamos a ir observando diferentes revistas. Por ejemplo, queremos entrar aquí y ahí vamos a, por supuesto, hallar muchísimas más métricas estadísticas. Acá nos sale CITESCORE. También acá tenemos otro indicador bibliométrico. Acá nos dice también años de cobertura de Scopus, que está desde 1925 esta revista hasta la actualidad. Y esto hay que siempre también darnos cuenta, es decir, que estén vigentes, porque acá probablemente vamos a encontrar a revistas científicas que se suspendieron, digamos, ¿no? Es decir, que ya no están en Scopus. Por ejemplo, pueden estar hasta, no sé, 2005, 2010 y ya no están hasta la actualidad. Y lo que nos interesa es que sigan vigentes, ¿no? Que sigan indexadas actualmente, como acá nos indica. Entonces acá vamos viendo también el CITESCORE. Acá vemos que ya está calculado incluso hasta, bueno, actualmente en 2023, en mayo, porque estas métricas se van actualizando automáticamente en este portal. Y vemos pues entonces las citaciones, ¿no? De cada 2 años. Lo va agrupando de 2 en 2 en 2 años. Acá observamos más donde nos dice CITESCORE 2022 cuenta con las citas recibidas en 2019-2022. Cada 2 años va a ir acumulando los artículos, las reseñas, artículos de conferencias, capítulos, bueno, diversos documentos que va albergando. Y como acá nos dice, lo divide por el número de publicaciones publicadas en 2019-2022. Y ahora, si nosotros somos como ratones de biblioteca, se podría decir, acá también podemos ingresar. Por ejemplo, acá yo le di clic a Aprende Más y ahí podemos seguir investigando un poco más si nos interesa, saber cómo se utilizan las métricas, por lo menos de CITESCORE, en Scopus. Y ahora tal vez podrás preguntarte, ¿para qué me sirven entonces conocer y o ver también a través de ejemplos prácticos los indicadores bibliométricos de artículos científicos? ¿Esto por qué? Y hagamos un resumen, ya que al inicio de este video yo comentaba de que va a ser importante que nosotros tomemos en cuenta estos indicadores para elegir si este artículo científico o este otro artículo científico es de alta calidad y relevancia en sí académica, para ser considerado en mi artículo científico, es decir, para citarlo, para referenciarlo. Ya que recordemos que nosotros al publicar un artículo científico, este va a pasar por revisión de pares y por muchas otras revisiones también, es decir, por muchos filtros. Con revisiones de pares me refiero a que va a ser analizada por experto 1, por experto 2, por experto 3, etcétera, los cuales van a revisar nuestro artículo científico, van a verificar las citas, van a verificar las referencias, fuentes, que evidentemente pues deben ser referencias, fuentes de alta calidad científica. Y una de ellas pues van a ser pues artículos que ya están indexados en bases de datos científicas y que tengan altos índices o altos indicadores bibliométricos. Estos datos que te estoy dando son muy relevantes y también de acuerdo a la práctica que hemos venido realizando en artículos científicos en JP Consultoría. Es así entonces que nosotros terminamos nuestro video sobre los indicadores bibliométricos de artículos científicos. Estoy segura que te ha servido muchísimo.